Estamos de vuelta y más entrevistas con nosotros, Julia de Santis, la actual presidenta de la APD. 1:43. Ante todo, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Un placer estar aquí. Hay muchos Gracias. temas y gracias también por acceder. Está la mesa de reformas digo mesa de reformas, pero mesa de tripartita del salario mínimo. Quiero empezar por este punto. Ya hay propuestas por parte de los sectores trabajadores, hablan de $900. Obviamente, la norma dice revisar, no aumentar. Entonces, les cuesta a muchos sectores entender un poquito este tema. Ante todo, gracias por acompañarnos. Cuéntenos. Sí, mira, bueno, desde el sector empresarial es primero muy relevante sentarse a negociar con los trabajadores un tema que impacta a la economía en muchos sentidos. Pero nosotros siempre creemos que sabemos que hay un aumento del costo de la vida, sabemos que la canasta básica de alguna manera siempre está en un aumento, pero consideramos que el salario debe ser sostenible tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces, cuando tú ves esos dos elementos, tú te das cuenta que hay que analizar el tema de una forma macro. Primero que todo, es importante tomar en cuenta que el 50% de la población económicamente activa está en el sector informal. Informal. Y por lo tanto, no el salario mínimo no la atañe, me explico, no lo toca porque eso está en el sector informal, que pueden ganar más, pueden ganar menos, eso depende pues de lo que hará cada persona y lo que uno debe, eso por un lado. Por el otro, también es importante saber que si bien hay un sector que está en el salario mínimo, hay algunos sectores que sé yo, agro, comercio y otros sectores que están en el salario mínimo, pero esos representan el 30% de la población asalariada. El 70% está por encima del salario mínimo, que ahorita mismo el promedio del salario mínimo son como $630. Entre todas pues las diferentes regiones, etcétera. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces tenemos que ver, yo siento que de alguna manera la discusión del salario mínimo, si bien es de ley, o sea, porque la ley es la que nos obliga a sentarse y a revisarla, obedecía a unos criterios de 1975, cuando se creó el Código de Trabajo, porque esa es una comisión que se crea en el Código de Trabajo. Y que obedecía a esos criterios de ese momento. ¿Ha cambiado? Entonces, ¿qué sucede? No es que no hay que revisar el salario mínimo, sino que nosotros creo que la discusión tiene que ser, no en la comisión, porque la comisión tiene un mandato, sino como panameños tenemos que revisar un poco la situación económica del país, de lo que está sucediendo. Y otro tema también importantísimo, las empresas, el sector privado, lo que sostiene el sector privado, el 90% son pequeñas, medianas y exacto, que son empresas. Entonces, es que están siendo afectadas ya a partir del 2026 por el aumento del 1% de la cuota patronal por parte del Seguro Social. Acuérdense que es el 3%, ya el 1% fue en el 25%, un 1% adicional en el 2026 y 2027 el otro. Así que realmente hay situaciones que tienen que tomar en cuenta. Ahora, en la misma Código de Trabajo se establece muy claramente que la comisión debe tomar en consideración todos estos elementos que te acabo de decir, porque por eso consideramos que tiene que ser una mesa técnica. Sí, a ver, pero trabaja con los insumos que suministra Contraloría, o sea, 100%. No es que yo tengo mis parámetros y tú tienes los tuyos, no. De hecho, esa cifra que te estoy diciendo viene del INEC, que es gracias por traer la colación. El que yo diga que el 70% está por encima del salario mínimo es una cifra que viene del INEC, o sea, no es inventada o creada sino viene del INEC. Y entonces lo que quiero resaltar es que lo que uno debe buscar es que el mercado sea tan eficiente que esté por encima, que la mayoría de los trabajadores esté por encima del salario mínimo. Y es lo que está sucediendo. Pero el problema no son los que están en el sector formal,
sino los que están en el sector informal. Entonces, ese es el problema que tenemos en este país. Ahora, y que tenemos que nosotros ver cómo proporcionamos, digamos, cómo podemos llevar a esa gente que está en el sector informal a la formalización. Sí, pero mira, hay una realidad. 50% de la población que está activamente laboral está exactamente en el sector informal. Y dan su servicio aquí, dan su servicio allá. Ellos me imagino que también pagan facturan con factura digital y demás. Bueno, pues, en el tema no le atañe directamente, licenciada Santi, el tema del, como usted dice, el tema del salario no, no le mínimo. atañe. Por eso estoy diciendo, la discusión del salario mínimo, vuelvo y repito, es una discusión que en los años 70, cuando se crea el Código de Trabajo, una discusión muy importante y relevante. Y respondía a esa realidad, me imagino. Porque en ese momento la mayor parte de los trabajadores o de la población económicamente activa estaba en el sector formal. La informalidad ha ido creciendo a través de los años. Entonces, 50 años después, vemos un sector informal altísimo y que entonces la pregunta que nos hacemos es, APD, ¿qué tanto va a impactar ese salario mínimo a todos los trabajadores o a toda la población activa, económicamente activa en el país? O sea, ¿qué tanto deberíamos, Sí. o sea, sí se tiene que discutir la normativa, pero yo creo que tenemos como panameños ir más allá, ver cómo hacemos para lograr las condiciones para que el panameño logre un salario alto a partir del mercado, a partir de su calificación, a partir de su competitividad y en fin, es decir, la discusión tiene que ir más allá del salario mínimo. No sé, ¿cambiamos la dinámica de la mesa a juicio suyo? No, no podemos cambiar la dinámica de la mesa porque la mesa está para eso. Sí, pero respondía, Pero usted es, dice, respondía pero del es 70 importante, a una realidad. Sí, pero es importante también que cambiemos. O sea, estamos en una era digital, estamos en otro momento histórico. O sea, lo que yo digo, lo que yo llamo la atención es que si todavía es un cuestionamiento, más que todavía es válido hablar de salario mínimo. Ese es más un cuestionamiento que una posición. Porque definitivamente el salario mínimo va a impactar. Pero cuando tú le pones a ver las cifras, al final impacta el 15% apenas de la población económicamente activa. Sí, es que es interesante lo que usted trae a colación y sobre todo también la nueva relación laboral actual en Panamá. Así es. Con otras figuras como el multitasking. O sea, lo estamos viendo ahora mismo de profesionales que suman aquí, suman allá, suman... O sea, a lo que me refiero. Ellos no tienen que ver el tema del salario mínimo. Yo prefiero un servicio acá, servicio profesional, como usted dice. Claro. Por eso que parte de la discusión de la Caja de Seguro Social era con el tema de los independientes. Los independientes, exacto. Porque tenían que ver cómo podían lograr que esos independientes cotizaran para que el día de mañana pudiera tener una pensión digna. Es decir, son temas o problemáticas novedosas con las cuales tenemos que afrontar como panameños. Ha cambiado la realidad, obviamente. Ha cambiado la realidad, exactamente. La realidad. Eso es lo que queremos puntualizar. Sí. Que la realidad ha cambiado, que hablar solo del salario mínimo no es lo que va a garantizar una mejoría del estatus de vida de los trabajadores. Y eso es lo que quiero puntualizar y eso es lo que queremos hacer docencia. Ahora, la norma es la norma y la norma dice que tiene que reunirse la comisión tripartita. Si no logran un acuerdo, el gobierno tiene que fijarlo. Entonces, ¿qué expectativa tiene por lo menos la PED en esto, licenciada? Bueno, la expectativa que tenemos es que, nosotros fuimos a la instalación de la mesa, tenemos un nueevo actor que es la Cámara de Comercio, que está en la mesa, que antes normalmente no estaba, porque tradicionalmente estaba siempre la CAPAC y la CONEP. Por supuesto, CONATO, CONUSI, pero este año está la Cámara de Comercio, vamos a ver, pero lo importante ahí es que ambos sectores tienen tienen sus técnicos que tienen que valorar pues digamos realmente las cifras reales de Panamá, el crecimiento y el impacto que eso debe tener. Ese es relevante. Lo importante es que se manejan las mismas cifras, que es el INEC. Lo importante es que en la mesa hay disponibilidad de conversar y diálogo. Vamos a ver cómo termina este tema, que es un tema bastante importante y que, como usted dice, impacta directamente un sector muy importante y pujante como las pymes. Son las que llevan la mayor parte de la economía de este país. Gracias por acompañarnos. Cómo no, un placer estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Y rapidito, entonces, espera un momentito allí y vamos entonces a la pausa. ¿Me dices rapidito? La pausa, hacemos una pausa en breve. Y hay otros temas así importantes también que vamos a tratar aquí en la mesa de Hispano Informa.